Государила. Дружественное государство. Buenas tardes, como todos los sábados estamos aquí hace 11 años para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Un programa de noticias internacionales. A propósito, hay un nuevo primer ministro en Portugal que juró el jueves con un discurso bastante fuerte en contra de las políticas de austeridad, las políticas neoliberales. Hemos hecho algunos informes sobre el tema, va a ser interesante seguir lo que pasa en Portugal, pero tenemos un informe sobre este avión ruso que fue derribado en la frontera y justo Siria-Turquía. ¿Cuántas veces hemos hablado de los problemas en Siria, los problemas en Turquía, cómo Rusia se involucra? Vamos a ver de qué se trata esto, qué hay detrás del derribo de ese avión, entre tantos otros temas, por supuesto. Mencionabas el tema de las políticas de ajuste en Europa, a propósito de Portugal. Bueno, también vamos a repasar lo que está sucediendo en Grecia, uno de los países que fue emblemático del tema de la lucha por los ajustes. Recordemos que fue un año muy intenso el de Grecia, empezando por un gobierno de izquierda, el de Alexis Tsipras, que llega al gobierno con una serie de promesas de pelear, de luchar, de combatir, de enfrentar el ajuste. Luego, los episodios que conocemos, una nueva vuelta al gobierno de Tsipras, nuevamente por elecciones, pero ahora aceptando el plan de austeridad. Vamos a ver en qué está hoy el gobierno de Grecia con la nueva política de austeridad, por lo menos la nueva etapa de las políticas de austeridad, cumpliendo con el mandato o las condiciones del acuerdo con la Unión Europea y el Banco Central Europeo. Bueno, y uno de los temas del año, diríamos, fue aquella imagen que nos llevamos todos de La Habana, en el momento en que Timochenko, el líder de la FARC, y Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, se daban la mano junto con Raúl Castro en un realmente inédito e histórico momento para el acuerdo de paz en Colombia. Prometieron que en marzo iba a estar el acuerdo definitivo y lo que sucedió esta semana es que hubo un espaldarazo importante. Para eso se decidió que se van a acelerar las negociaciones para llegar al 20 de marzo del año 2016, ya falta muy poco. Timochenko, el líder de la FARC, dijo también que el proceso era irreversible, así que todo indicaría que la paz va a llegar a Colombia. Tenemos un informe y después hablamos sobre el tema. El derribo de un avión militar ruso por parte del ejército de Turquía profundiza una crisis de consecuencias inconmensurables. Государила. Дружественное государство. El derribamiento de un avión de combate ruso por parte de Turquía el 24 de noviembre de 2015 en cercanías de la frontera turco-siria es un episodio cuya enorme gravedad y riesgos no pueden ser minimizados. Según Ankara, el avión ruso, un Sukhoi 24, había ingresado más de 2 kilómetros en el espacio aéreo turco y no respondió a unas 10 advertencias de retirarse, por lo que 17 segundos después de no modificar su curso, fue derribado. Moscú sostiene, en cambio, en base a pruebas satelitales que difundió, que el avión jamás abandonó el espacio aéreo sirio y que estaba a 1 kilómetro de la frontera cuando fue atacado. Los 2 pilotos de la aeronave lograron eyectarse, pero uno fue muerto a tiros antes de llegar a tierra por rebeldes turcomanos que luchan contra el gobierno de Bashar al-Assad. Independientemente de quién tenga razón sobre la posición del avión, violaciones similares del espacio aéreo de muy breve duración, ya sea por problemas de orientación o deliberadas, ocurren con frecuencia entre muchos países y en la mayoría de los casos se extreman las advertencias y la tolerancia para evitar episodios que pueden ser considerados como actos de guerra. De hecho, se habían registrado situaciones similares en la misma zona, denunciadas oportunamente por Ankara.
Por eso, es improbable que Turquía haya dado un paso tan agresivo y arriesgado sin haber consultado con Estados Unidos, origen del F-16 que abatió al avión ruso. La respuesta rusa ha sido, por el momento, una condena enérgica, acusando al gobierno de Erdogan de respaldar al terrorismo, es decir, a los múltiples grupos que combaten contra Assad, encabezados por el ISIS. Мы, конечно, внимательно проанализируем все, что случилось. Сегодняшнее трагическое событие будет иметь серьезные последствия и для российско-турецких отношений. Мы всегда относились к Турции как не просто к близкому соседу, а как к дружественному государству. Не знаю, кому было нужно то, что сделано сегодня. Pero con seguridad no será la única. Moscú sopesa qué hacer, sabiendo que detrás de la provocación está el acuerdo de protección mutua que vincula a los integrantes de la OTAN. Una retaliación de igual peso contra Turquía pondría a Europa a las puertas de una guerra con Rusia. Hiç kimse bizden sınır güvenliğimizin sürekli ihlal edilmesine, egemenlik haklarımızın yok sayılmasına, hak ve hukukumuzun çiğnenmesine sessiz ve tepkisiz kalmasını beklememelidir. Bu hadiseyi tırmandırmak gibi bir düşüncemiz kesinlikle bulunmamaktadır. Sadece kendi güvenliğimizi ve kardeşlerimizin hukukunu savunuyoruz. La jugada de Erdogan revela la creciente frustración de Turquía y Estados Unidos por la intervención rusa en Siria iniciada el 30 de septiembre de 2015 a pedido del gobierno de Assad, que estaría, según varias fuentes, cerca de revertir las ventajas territoriales y militares conseguidas por los grupos rebeldes apoyados, financiados y armados por Ankara, Washington y monarquías petroleras del Golfo, como Arabia Saudita y Qatar. Entre otras cosas, se afirma el apoyo ruso permitiría en breve al ejército sirio asegurar Alepo, lo que privaría al Estado Islámico de una zona clave para mantener sus posiciones en el noroeste de Siria. El involucramiento de Ankara en la guerra civil siria tiene como doble objetivo derribar a Assad y destruir a los kurdos sirios, anexando, de hecho, parte del territorio sirio como zona de seguridad para aislar aún más a los kurdos del norte de Irak. Para ello, apoyó y apoya a grupos yihadistas como Jabhat al-Nusra y Ahrar al-Sham, y sus relaciones con el ISIS son por lo menos oscuras. La oposición al gobierno de Erdogan acusa a sus servicios de inteligencia de haber tolerado o incentivado los atentados atribuidos a Estado Islámico en territorio turco que tuvieron como blanco a activistas turcos procurdos. Si se consideran las últimas jugadas del Kremlin en Medio Oriente, es posible pronosticar que la respuesta rusa no tardará en llegar, aunque evitando la posibilidad de habilitar un escenario de confrontación con las fuerzas de la OTAN, y el gobierno turco debería cuidarse ahora de que sus aviones ingresen en el espacio aéreo sirio, ya que corren el riesgo de recibir el mismo trato que dispensaron a la aeronave rusa. Esto es así porque en términos de legalidad internacional, Rusia está, de hecho, a cargo del espacio aéreo sirio por expreso pedido de Assad, en tanto Estados Unidos y Turquía intervienen en Siria sin ningún aval legal. Para ello, el Kremlin ya desplegó en Siria varios de los avanzados sistemas de misiles S-400, capaces de monitorear y derribar decenas de blancos simultáneos en un radio de hasta 500 kilómetros. Moscú también se está ocupando de la protección de las áreas costeras sirias sobre las que se encuentra su base naval en el puerto sirio de Tartus. Para minar más la posición turca, Putin señaló además que no ignoran que Turquía está permitiendo que el petróleo que financia al Estado Islámico atraviese su territorio para ser entregado a sus compradores. Una acusación extremadamente incómoda para un miembro de la OTAN tras los atentados de París. Vladimir Putin recibió a François Hollande luego de la visita del presidente francés a Washington, en la que Obama, más allá de la retórica contra el ISIS,
estuvo más preocupado por convencerlo de continuar con el aislamiento a Rusia. Por eso, Putin le prometió a Hollande, a pesar de sus desacuerdos sobre Assad, una cooperación estrecha en Siria, lo que en los hechos busca crear divisiones en la OTAN. Rusia también puede dañar comercialmente a Turquía. El comercio entre ambos países se acerca a los 100.000 millones de dólares y Ankara es el segundo comprador de gas natural ruso después de Alemania, con 30.000 millones de metros cúbicos anuales. Además, Moscú lleva adelante un proyecto para construir una central nuclear cerca de la ciudad turca de Mersin por valor de 20.000 millones de dólares. Con los cielos sirios surcados por misiones de bombardeo de tantos países, el riesgo de un incidente mayor es muy elevado. A Francia y Estados Unidos planea sumarse próximamente el Reino Unido. Tanto Moscú como Washington habían establecido hasta ahora un protocolo para evitar situaciones peligrosas. El episodio desatado por Turquía indica que esas reglas se rompieron, por lo que la probabilidad de una confrontación entre Rusia y la OTAN se incrementó como nunca desde el fin de la Guerra Fría. El lunes en París hay una reunión sobre el tema del clima en el que se van a encontrar sin duda otra vez los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, de Rusia, Vladimir Putin, y el francés, el dueño de casa, François Hollande. Ahí se va a volver a discutir el tema Siria, que sin duda me parece en este momento es el más delicado a nivel mundial. Hay dos acusaciones que me parece que son muy graves. Una, como decía el informe, la acusación concreta de que el petróleo que está explotando, que está extrayendo y que está refinando el Estado Islámico pasa a través de Turquía, lo compra Turquía a un precio muy barato, según Rusia alrededor de 20, 30 pesos el barril, de dólares el barril, con un destino que uno puede entender que es Europa. El otro tema gravísimo que también denunció el presidente Vladimir Putin es que él, es decir, la Fuerza Aérea Rusa, antes de cada vuelo, antes de cada operación aérea, pasa todos los datos de lugar, hora, altitud, etcétera, etcétera, a los comandos norteamericanos. Y sabemos que los comandos norteamericanos son los que lideran la OTAN. Entonces, que se haya derribado, que un socio de la OTAN haya derribado un avión, concretamente, sin decirlo con todas las palabras, pero prácticamente acusando a Estados Unidos, está diciendo, no, Estados Unidos sabía que estaba ese avión ahí y sin embargo Turquía igualmente lo derribó. O sea que las dos acusaciones realmente son muy graves y creo que esta es la razón por la cual tanto Siria como Estados Unidos ha tomado la actitud de, bueno, cerrar las fronteras, no tratar de calmar un poco la situación en esa zona. Sí, una situación muy tensa también porque el presidente Erdogan de Turquía durante la semana dijo que no se puede aceptar que se viole la soberanía, claramente respecto de que el avión ruso entró en su territorio, aunque los rusos dicen que en realidad estaba sobre el territorio sirio. Las dos partes dicen que tienen prueba, uno de que estuvo en territorio sirio y el otro de que no. Claro. O sea, ahora, lo interesante es que hoy, hace minutos, habló otra vez Erdogan y dice, cambia el discurso y dice, estamos muy tristes por lo sucedido, ojalá nunca hubiera sucedido. Entonces un cambio, ya un acercamiento a los rusos, no es lo mismo que durante la semana decir no se puede aceptar que se viole la soberanía. Ahora, ya que hablamos de hoy mataron en Diyarbakir, que es una de las zonas principales del Kurdistán turco, a un abogado de derechos humanos muy importante, lo acaban de asesinar hace minutos. Y esto se mezcla con todo lo que dice el presidente de Turquía, que no se puede aceptar el terrorismo. Recordemos que dentro de Turquía hay un conflicto que lleva décadas con una organización armada conocida por sus siglas PKK, el Partido del Pueblo del Kurdistán, que había abandonado las armas, que las volvió a tomar
y que el gobierno de Turquía siempre utiliza como argumento de que la lucha contra el terrorismo es la lucha contra el PKK y que en Siria también el PKK tiene bases, que en Irak el PKK tiene bases y que por eso penetra en su territorio. Siempre decimos que lo que está sucediendo en Siria, en Irak y en Turquía tiene muchas aristas, y es verdad, porque los kurdos están en Turquía, porque están en Siria, porque están en Irak, porque en Siria son defendidos por unos, pero atacados por los otros. Cuando el Estado Islámico ataca a los kurdos en el norte de Siria, salen en su defensa en principio las grandes potencias, pero los turcos no, porque no les gusta el tema de los kurdos. O sea, hay demasiadas aristas en este tablero de ajedrez que yo insisto, es extremadamente complejo. Sí, tanto es así que inclusive algunos atentados que hubo contra dirigentes kurdos en Turquía, algunos sospechan de que tuvieron participación en los propios servicios de inteligencia de Erdogan, ¿no? Bueno, digamos, y Erdogan lo que dice respecto de este atentado es que es el Estado Islámico. Claro, tal cual. Estos cruces de acusaciones. Claro, tal cual. Más de dos bandos enfrentados. Sí, sí. Con respecto al tema económico, algo que mencionaba Telma, se calcula que podrían llegar a ser 300.000 barriles diarios los que estaría desviando el Estado Islámico de la producción y refinación en territorio sirio con el aval, o por lo menos mirando para el costado de parte del gobierno turco. Un mercado negro que, por otra parte, esta cuestión de vender en un mercado negro a mitad del precio, que ya está bastante bajo el petróleo en el mercado internacional, todavía estaría afectando más a los países productores o exportadores, digamos, porque obviamente si en el mercado negro se está vendiendo la mitad, esto está tirando para abajo todo el precio del mercado, sobre todo que estamos hablando de cantidades importantes, con lo cual esto también ya empieza a involucrar a otros actores del negocio petrolero que por ahí nada tienen que ver con el conflicto, pero que de alguna forma se ven afectados también por estas operaciones cruzadas. Están financiando el Estado Islámico, digamos. Aquellos que sufren un atentado, como el caso de los franceses, de alguna manera se sienten que se está financiando a aquellos que le ponen bombas y matan franceses. O sea, realmente la situación es muy complicada. Complicada hasta para el propio Erdogan o Turquía. Exacto. La verdad, para todos los países. En su nexo con sus socios de la OTAN. Ahora, fíjate que mencionas el tema del petróleo y además de Irak, hay otro país, Libia, donde también se dice que hay un gran mercado negro de petróleo después de la desaparición de Gaddafi. O sea, nosotros nos estamos encontrando con dos de los principales países productores y exportadores de petróleo. Y el de Irak también. Claro, parte del petróleo de Irak, Libia, manejado por mafias que no queda muy claro quiénes son, a dónde venden, quién les compra. Yo no sé cuántos antecedentes hay de países tan importantes que por lo menos una parte del manejo del petróleo no está manejado por el Estado. El mercado es tan importante, digamos. Claro, exactamente. Una cosa es, digamos, podremos hablar de cifras importantes cuando hablamos de lavado de dinero y demás, pero una cosa es operaciones bancarias y otra cosa es que pase un barco petrolero surcando el mar como si nada. Golfo Pérsico ¿por dónde sale todo ese petróleo? Eso era lo que el año pasado yo les comentaba, que en las reuniones de Valdai, justamente lo que decía el presidente ruso era eso, decía, nosotros vemos que cómo surcan los barcos petroleros del ISIS o del Estado Islámico. Me van a decir que Estados Unidos no lo ve. O sea, eso era claro. No, la pregunta que yo creo que me parece que es la preocupante es, primero, si este derribo del avión ruso por parte de Turquía fue un accidente. Aparentemente no lo fue, porque no es que inmediatamente llamó al presidente Putin y dijo, uy, nos equivocamos o fue un accidente o creo que fuere. Muy por el contrario, el presidente Putin, justamente una de las cosas que le achaca a Erdogan es que en lugar de llamarlo y tratar de entender la situación, lo primero que hizo fue llamar a la OTAN para sentirse protegido. Esto es el primer elemento. Entonces, si no fue casualidad, si fue a propósito, digamos, ¿qué significa? ¿Qué significa que en esta situación donde Rusia empieza a tener una presencia muy importante en Siria contra el Estado Islámico, donde aparentemente el Estado Islámico está perdiendo terreno, en ese momento un aliado de la OTAN baja un avión ruso? Y un dato más, en todos estos meses que estuvieron Francia, Estados Unidos y distintos, Arabia Saudita, Turquía, distintas potencias atacando supuestamente al Estado Islámico en Siria,
No hubo ningún tipo de, digamos, represalia, salvo el caso, podríamos decir, de lo de Francia. Ahora, esta semana, lo que sucedió fue que la embajada rusa en Damasco fue atacada por también por un atentado. Es decir, esto fue una señal muy clara también, la embajada rusa en Damasco, ¿no? Agreguemos un dato, que esta semana David Cameron, el primer ministro del Reino Unido, dijo que tiene los votos en el Parlamento como para comenzar o para sumarse a los bombardeos sobre Siria, que él considera indispensable porque si no nos van a atacar. Realmente un argumento muy fuerte que es muy difícil contradecir eso. Cuando viene alguien y dice, si no bombardeamos nos van a atacar, después de lo que pasó en Francia. Bueno, te digo que lo contradice nada menos que Jeremy Corbyn, que es el nuevo líder del Partido Laborista. Dijo, nosotros no vamos a seguir atacando, no opinamos que hay que seguir atacando Siria, y esto ya está generando una división en el Partido Laborista. Muy probablemente el Partido Laborista se divida en dos, porque una importante cantidad de legisladores laboristas están de acuerdo con Cameron y no de acuerdo con su propio líder, que es Jeremy Corbyn. Y probablemente tengan los votos. Según lo que él dice, tienen los votos para tener mayoría y para, creo que el jueves que viene, aprobar que se suma el Reino Unido a Francia, Estados Unidos, para bombardear Siria, que recordemos, no tienen mandato de Naciones Unidas para hacerlo. Es un dato para recordar. Rusia tiene porque el mismo gobierno sirio se lo pidió, ¿no? En principio respetan la legalidad de que un gobierno se lo pide. Es el único país que podría tener intervención. Y en ese sentido me parece que si vemos un poco más la película completa, podemos pensarlo así, una posible explicación y un posible escenario. Cuando empezó esta embestida de Estados Unidos contra Siria, específicamente contra el presidente Bashar al-Assad, me parece que la idea era derrocarlo al estilo de lo que sucedió con Gaddafi, lo que sucedió con Saddam Hussein. Incluso hay analistas que creen que la idea era fragmentar Siria en varias partes. Bueno, eso no lo sabemos, pero hubo dos momentos en que esto fue frenado por Rusia. El primero fue en agosto del año pasado, cuando la excusa para bombardear Siria era que Bashar al-Assad tenía armas químicas. Y que las había usado. Y que las había usado. Entonces, Rusia dice, bueno, que entregue todas las armas químicas, por lo tanto desaparece el objetivo del bombardeo. Efectivamente, Bashar al-Assad entrega todas las armas químicas y ya no hay motivo para bombardeo. Ahí aparece entonces este otro motivo, que es bombardear al Estado Islámico, con las sospechas de que en realidad Estados Unidos, lejos de bombardear al Estado Islámico, está bombardeando a las fuerzas del gobierno sirio. ¿Qué es lo que dicen los rusos? Es lo que dicen los rusos. Dicen, nosotros estamos bombardeando al Estado Islámico mucho más que ustedes, y te muestran pruebas de cantidad de bombardeos. Por eso digo, el segundo freno fue cuando Rusia dice, bueno, ahora vamos a intervenir nosotros, y cambia totalmente este escenario, ¿no? Porque en teoría los rusos todas las veces sacan, después de cada operación atacamos tantos centros, abatimos tantos tropas del Estado Islámico, y no son desmentidos por nadie por ahora. Al contrario, parecería que los resultados están debilitando por lo menos el poder territorial del Estado Islámico, digamos. Se da al mismo tiempo el ataque en Francia, pero lo cual le da más presencia en los medios al Estado Islámico, pero parecería ser que los datos... A mí no me queda, ¿sabes que a mí no me cierra eso de que todos dicen que el Estado, muchos analistas sostienen que el Estado Islámico está debilitado, pero sigue controlando ciudades importantes. No, es eso. Por eso seguro, digo, no me queda claro cuán debilitado está. Digo, no me queda claro porque no tiene el terreno tampoco. De acuerdo, pero el comentario es ese, digamos. Claro, que lo que avanzó Rusia en estos ataques no lo había hecho ninguno de los ataques anteriores de la OTAN, digamos. En ese sentido, digamos, este derribo del avión vuelve a cambiar otra vez el escenario. Hay algo llamativo... ¿no? Digo, porque los alcances de esto... Claro, el 10 de noviembre, justamente en un diario ruso, salió que Rusia tenía la información o la sospecha de que podía ser atacado por un país vecino de Siria. Yo en ese momento, cuando leí la noticia, pensé en Israel, aunque era también un poco arriesgado pensar que Israel iba a atacar a Rusia, ¿no? Pero bueno, lo que sucedió fue finalmente que sí, que un país vecino de Siria, que es Turquía... Esto fue el 10 de noviembre. Sí. El 10 de noviembre... Pero no tocó Rusia.
atacó, bajó un avión ruso. Que bueno, no, eso, perdón, me expresé mal. Lo que dice la Fuerza Aérea Rusa es, vamos a poner más misiles tierra-aire en esa zona de la Latakia, porque tenemos información de que una de nuestras naves podrían ser atacadas. Esto apareció el 10 de noviembre en el Komsomolsk Pravda. Por un país vecino. Por un país vecino de Siria. Sí. Entonces, esto finalmente sucede esta semana, ¿no? O sea, un país vecino que era otro ataca a una nave rusa. Entonces estamos viendo que hay un escenario que realmente puede expandirse y profundizarse peligrosamente, creo que para todo el mundo, a pesar de nosotros estamos siempre lejos, pero bueno, es peligroso porque realmente no se sabe dónde puede terminar esto. Hoy han bajado los decibeles, como vos comentabas, tanto Estados Unidos como Turquía, pero... Igual te diré que es más peligroso mantenerlo callado a Félix Taylor. Hola, Félix. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, estamos en vivo hasta las 15 en esta edición especial de Visión 7 Internacional. Eso. Muchísimos mensajes, por cierto, que siguen llegando al 0800 444 1777, al 45350709. Recuerden que también tienen la posibilidad de comunicarse a través del correo electrónico B7, eso B corta 7 con número, inter@gmail.com, y por supuesto la red social Facebook, yo veo Visión 7 Internacional. Y mientras veo Visión 7 Internacional, debo felicitarlo con lo que me cuesta Pedro Brieger, nuestro... No digo que me cueste felicitarlo, pero bueno, ¿qué va a hacer? Solo eso, ¿eh? Sí, porque está nominado a los premios Tato por su labor periodística en la televisión pública. Felicitaciones, Pedro. Gracias, Félix Taylor. Un lujo. Que le cueste, menos mal que usted no votó. No, igual... Votaron los otros colegas, gracias a los colegas que me votaron. Es cierto, pero usted tiene un gran equipo, por eso le está yendo bien. Eso lo tiene que reconocer también. Bueno, Juan de Villa Crespo pregunta, ¿sigue Visión 7 Internacional? Sí, creemos que sí. Somos el único programa que hace política internacional en la televisión abierta, así que suponemos que sí. Muy bien. Dora, de parte de Julio, el pizzero, Dora, que nos mira sábado a sábado, le mandamos un beso muy grande, gracias por estar del otro lado. Mariano de Lomas dice que quiere agradecer a este programa todos estos años de buena política internacional. Laura Burgueño dice que su papá, mientras viajaba en un avión, que fue derribado, dice, hace exactamente 34 años, justamente en la zona de la que están hablando del derribo del avión ruso. Dice, mi padre fue derribado el avión en el que viajaba junto a otros 2 argentinos en esa zona hace 34 años y que se sepa quiénes operan allí, dice Laura Burgueño. Marcelo de Milano dice, este conflicto está realizado por Francia e Inglaterra para enfrentar a la OTAN y Rusia y así comenzar la Tercera Guerra Mundial. Algunos de los mensajes que estamos recibiendo al 0800 444 1777 y 45350709. Seguramente a esos mensajes se va a sumar la incógnita que vamos a dar ahora y ustedes nos tienen que dar alguna respuesta en lo posible correcta, claro está. Si es posible hoy, Félix Taylor, sí, porque la gente lo quiere saber hoy. Aquí está, mire, nuestro personaje de hoy nació en Larkana, en Pakistán, en el seno de una familia profundamente influenciada por la música y la espiritualidad. ¿De quién estamos hablando? 0800 444 1777 y 45350709. Primera pausa en este programa que se va a extender hasta las 3 de la tarde por la televisión pública, pero no sin antes adelantarles los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Grecia sigue ajustando. Lejos de las promesas que le permitieron llegar al poder, el gobierno de Tsipras prepara nuevas medidas de austeridad para una economía cada vez más empobrecida. Y además, Colombia cerca de la paz. Luego de 3 años de negociaciones, el gobierno y la guerrilla de las FARC ultiman los detalles del acuerdo que permitiría ponerle punto final a 50 años de enfrentamientos. Todo esto y mucho más se lo contamos como siempre aquí en Visión 7 Internacional por la televisión pública.